que lo iba a liberar del poder de los romanos. Y antes que pudiera preguntar algo, el Señor le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí los descolocó a Nicodemo. Y sabemos que Jesús tenía esa costumbre de descolocar con esa... es más, si vemos lo que compartíamos recién, cuando él va al templo, cuando los judíos, cuando los fariseos se le acercaron a reclamar con qué autoridad venía a hacer esto, y le dice, ¿qué señal? Le preguntan, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. No entendieron nada tampoco, dijeron, ¿cómo? Dice, tardaron 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Es decir, tiene una palabra, es decir, tiene una, y no la sé, y no lo voy a decir porque no me la sé, esta forma de hablar de Jesús, dejarte incómodo, dejarte pensando para que saques conclusiones. Entonces, fíjate lo que Nicodemo le responde, dice, no entendió nada, Nicodemo dice, pero yo siendo grande, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Yo cada vez que veo un niño en cochecito, digo, qué ganas de volver al cochecito, que me estén amacando y me estén dando de comer. Pero Nicodemo en ese momento dice, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre, ya siendo viejo? Es decir, no entiendo cómo puedo hacer eso para ver el reino de los cielos. Y Jesús, claro, ni se gastó en responderle eso, porque era obvio, no se puede volver ahí. Entonces Jesús les dice, yo te aseguro que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y acá vemos, y una de las particularidades que hemos podido ver en los grupos de conexión y constantemente en la Biblia, que el Señor hablaba con la palabra. ¿Sí? El Señor todo lo que salía hablaba con la palabra. Y el Señor acá le estaba hablando a Nicodemo con profecías que él ya sabía, porque era un estudioso, porque había estudiado toda su vida la Biblia, todos sus días, perdón, no la Biblia, todo su día el Antiguo Testamento. Entonces el Señor le estaba expresando con literatura, que para leer solamente literatura, pues sabemos que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero el que no tiene el Espíritu Santo solamente lee literatura, no tiene esa capacidad de interpretar, esa capacidad que te da el Espíritu Santo de discernir lo que el Señor te quiere decir. Y él le dice, de veras te aseguro que no nazca de nuevo, yo te aseguro que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y cuando habla, y yo no quiero que esto genere confusión, cuando habla del agua y el Espíritu no está metiendo al bautismo en esto, que es un acto de fe que nosotros hacemos cuando queremos expresar públicamente que hemos decidido seguir a Cristo, sino que se basa, vamos a leer un poco lo que dice Pablo. Esperen que se me achicó, yo lo traje en letras grandes porque... Y si ustedes no lo pueden ver en el monitor, tengamos fe que en diciembre vamos a tener una pantalla enorme y lo vamos a ver todos juntos. Bueno, en Tito, y se me trabó esto, siempre pasa. Bien, no importa. En Tito 3, 5 al 6 vemos que el apóstol hace referencia. Tito 3, capítulo 3, versículo del 5 al 6 dice, nos salvó a cada uno de nosotros, dice Pablo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador. Y acá está hablando de una transformación espiritual. Esos son procesos
que hace el Espíritu Santo, el lavado de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Y una vez que a nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y se produce ese lavado, el Espíritu Santo mora en nosotros y renueva nuestro espíritu. Y esto es lo que el Señor le estaba expresando a Nicodemo, que no podía entender y que él ya que lo había leído en el profeta, perdón, en el libro de Ezequiel. Esto vino a complicarme el día, perdón. En Ezequiel, fíjese, Ezequiel 36 del 24 al 27, esta profecía era sabida por los fariseos. Dice: yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién cree que hay un plan divino para Israel, para su pueblo? Y si no estás seguro, el miércoles te espera el Lucas, que nos da con todo y está genial. Estaba profetizado, es decir, Nicodemo sabía esto, pero aún así no podía entender esa presentación que le estaba diciendo el Señor. Y es entendible un poco, porque él se creía justo. Nicodemo se creía justo, porque él hablaba, enseñaba de la palabra. Él vivía a través de la palabra. Él creía que sus donaciones, él creía que sus consejos, él creía que sus buenas obras justificaba su salvación. Él iba por otra cosa y se encontró no con un lavado, sino con un balde de agua fría, de entender que todo eso que parecía bien lo estaba llevando al mismo infierno. Porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte es la separación. Y acá el Señor le estaba mostrando que no había nada que Él hubiera hecho que lo justificara para llegar al reino de los cielos. Nada. Dice más abajo, y lo explica: lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprenda de que haya dicho que tienen que nacer de nuevo. Y es algo que debemos entender. Todos nosotros nacemos, pero nacemos con el espíritu muerto, porque todos nacemos con ese pecado que separó al hombre de Dios allá en el Edén, de Adán y Eva. Y todos estábamos apartados. Entonces todo, por más que nos esforcemos, por más que hagamos cosas ante los ojos de los demás, cosas buenas, todo lo que nace de la carne, todo lo que nace de eso que está corrompido, todo lo que eso está no puede tener otro resultado que algo corrupto, que algo podrido. Es decir, todo el esfuerzo que hagamos por agradecer de Dios y que no venga del Espíritu es en vano. Y el Señor me habló hace un tiempo de esto mismo, a través de una hermosa y jovencita hermana, Dani, que tiene el mismo impacto que el padre. Si vos querés seguir en tu zona de confort y lo ve al Fabián, a la Daniela acercarte, andate corriendo para otro lado. Y si vos querés recibir una palabra del Señor, quédate y escúchalo. Y en un momento Dani me expuso y me dijo: Gustavo,
¿cuál es tu identidad en Dios? Y recuerdo que agarré la guitarra y empecé a dar vuelta y dije, en un momento la mareo y se me va. Y me dijo, tengo una palabra, es decir, el Señor no quiere tu actividad. El Señor quiere tu intimidad, me dice. Y te digo que de ese día se me complicó. Porque muchas veces pasamos años, 20, 30, 40 años dentro de una iglesia y no nos estamos dando cuenta que el activismo o la rutina no tiene nada que ver con mi relación con papá. Y muchas veces nos pasa como le pasó a Nicodemo, que nos sentimos justificados porque venimos a un templo, porque limpiamos, porque ofrendamos, porque ayudamos, hasta enseñamos. Y realmente nuestro corazón no está alineado al corazón de papá. Entonces, el Señor me mostraba todo y te digo, me encantaba cuando Fabi comentó esa experiencia que se ponía la manta encima a la mañana y escuchaba al Espíritu y también Emma, y yo decía, y mi señora es testigo, bonita, siempre la despierto temprano, amor, estuve en un encuentro con el Espíritu Santo, pero me siento pésimo. Porque cuando uno se expone, cuando vos le pedís esta oración, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame lo que no te agrada, agarrate, Catalina. Y cuando yo le decía, no hay forma, llorando le decía a mi mujer, no hay forma que yo agrade a Dios. Y el Señor me decía, no creo que haya sido el Espíritu Santo con este término, pero yo lo entendí, esto no es joda, no creo que haya sido esa palabra, pero no es broma, Gustavo, me decía. El sendero es angosto, no es broma. Conmigo es todo o nada. Y me tenía esa carga de decir, se lo tengo que decir a mi grupo, se lo tengo que decir a mis amigos, porque el Señor me revelaba y me mostraba imágenes de mis amigos, de mis hermanos. Y me acordaba una frase que usa nuestro pastor siempre. ¿Se acuerdan? No por dormir en un garage. Entonces, despertate, Gustavo. Despertate iglesia. Despertate, iglesia. Porque dice, acá Jesús le da un ejemplo. Dice, el viento sopla por donde quiere y los oye brillar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Uno puede sentir el resultado de una brisa, pero ignorás de dónde viene, como dice la palabra. Si vos has estado mucho tiempo y vos ves que en tu vida no estás viendo resultados de esto, replanteate, ¿he tenido este encuentro con el Señor? He tenido este encuentro, he sido transformado. He sido transformado. Si año tras año vuelvo en lo mismo, es cíclico y vuelvo a caer en lo mismo y vuelvo y quiero avanzar y vuelvo y todos los años tomando la mamadera espiritual. El Señor te dice, despertate. Los tiempos se acortan. Los tiempos se acortan. Y ahí Nicodemo había entrado en crisis porque él venía, yo calculo que se sentía completamente desnudo en ese momento, porque él venía y entender, dice, no es con los romanos, el Señor me está planteando una liberación del pecado, pero
Yo sentía que era justificado y ahora me estoy dando cuenta que todo lo que enseñé, que todo lo que viví era una mentira. Y cuando nos exponemos ante la santidad del Señor, te vas a dar cuenta que vas a vivir eso. Que todo lo que vos hiciste por tu esfuerzo es una mentira. Son ofrendas que se quemarán y no quedará nada. Y sigue Nicodemo diciendo, ¿y cómo es posible que esto suceda? Y dice, no podía comprender, no podía decir, no entender. Y bueno, en ese momento el Señor le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? La verdad que si me dice eso me doy vuelta y me voy caminando de verdad. Sí, Señor. Y creo que también sintió lo mismo porque después no se escuchó más una pregunta de Nicodemo. De ahí fue todo un monólogo de parte de Jesús y le dice, te digo con seguridad y de verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Fíjense que Nicodemo, si recordamos lo que dijo en los primeros versículos, se le presentó a Jesús y le dijo, le dice, te lo voy a leer textualmente, dice, sabemos que eres un maestro que ha venido por parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Es decir, él estaba seguro que un maestro, un profeta, ¿por qué? Porque lo había visto, porque lo había oído, porque lo había presenciado. Pero acá lo que le estás planteando Jesús a Nicodemo es tu falta de fe. Él no podía creer lo que el Señor le estaba diciendo, este nuevo nacimiento. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? Que solamente nos basamos en lo que podemos ver. ¿Y dónde está la fe? Podemos ver y adoramos al Señor cuando los resultados son lo que nosotros queremos o son los resultados que anhelamos. Y cuando están esos silencios que el Señor permite, se nos mueve el piso. El Señor ha trabajado mucho en mi vida en este tiempo y ha permitido esos silencios, y son dolorosos esos silencios. Pero la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí es lo que el Señor reclamaba a Nicodemo. Tienes que creer. Tienes que creer, y es lo que el Señor te está diciendo hoy a ti y lo que me dice a mí. Tienes que creer. Porque siempre es fácil, siempre decimos esa frase, es fácil ser de té con el diario del día lunes, es decir, con el resultado final. Es fácil ser crítico con eso. Pero el Señor te dice, tienes que creer. Y a Nicodemo le estaba diciendo eso. Lo que te está faltando es fe. Lo que te está faltando es creer. Y después le dice, ¿cómo quieres que si no crees en las cosas terrenales, cómo quieres que te explique las cosas celestiales? Y muchas veces nosotros anhelamos y queremos sabiduría, pero nos falta creer. Nos falta confiar en aquel. Y aún así vemos que el Señor le empieza a brindar datos del cielo. Dice, te digo que con seguridad, bueno, ya lo dijimos, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si le hablo de las cosas celestiales? Y acá fíjense que dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y vemos que continúa con ese mismo patrón el Señor. El Señor le sigue hablando a Nicodemo con la palabra. Le sigue hablando a Nicodemo con la palabra. Y vemos que acá recita. ¿Por qué dice la letra tan grande? Aquí que Proverbios, si usted lo ve en Proverbios 34, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de sus hijos? ¿Sabes? ¿De quién están hablando? De Dios. ¿Sí? ¿Y su hijo?
Jesús, y ellos no lo podían entender por más que ya lo tenían escrito, ya lo estaba anunciado. Y abajo vemos que en este mismo pasaje hace referencia también a Daniel. A Daniel 7, del 13 al 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, e hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Quién cree esto? ¿Quién dice amén? ¿Quién está esperando a este? A este que el reino será eterno. Vemos que no era algo, era un plan que ya estaba craneado desde antes y estaba presentado al pueblo judío, a su pueblo, pero lo ignoraban completamente. Y en ese momento, uy, qué egoísta que ese reloj, y en ese momento vemos que Jesús empieza a hablarle a Nicodemo del amor del Padre, del amor del Padre. Fíjese abajo, dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Más offside que nunca estaba Nicodemo en ese momento. Y ahí hace referencia a Números, creo que era capítulo 21, si no me equivoco. ¿Cómo? 21, perfecto, donde el pueblo de Israel se estaba quejando en el desierto contra Moisés y contra Dios. Entonces Dios permite que serpientes vayan y empiezan a picar y empiezan a matar a una gran parte del pueblo que se quejaba con ellos. Entonces el pueblo van y acuden a Moisés para que interceda por ellos ante Dios, y que Dios, que le pide, que hiciera una serpiente, y todos que fueran picados miraran a esa serpiente y serían salvados. No tiene nada que ver que la serpiente tuviera poder ni nada, sino era el hecho de creer. Constantemente vemos que el Señor ha demandado que su pueblo crea, que su pueblo crea, y estaba haciendo una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer. Por eso era necesario que Jesucristo muriera en una cruz, para que todo aquel que en Él crea fuera salvado de esa picadura del pecado. Y ahí viene el versículo tan conocido, dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de... Hermanos, el Señor no ha venido a condenarte. El Señor no ha venido a condenarte. Él te ama y ha pagado un precio enorme por tu vida. Por eso Él quiere que puedas vivir el esplendor de su gloria y de su gracia. Estamos viviendo una salvación que es un regalo de Dios. El Señor está expresando: no hay nada que puedas hacer para agradar a Dios. Pero ¿cómo? Me está diciendo: no hay nada que puedas hacer por tus propios métodos o méritos que agraden a Dios. Porque el Señor está esperando lo que se ha revelado en ti a través del Espíritu. Y para eso el Señor te está diciendo: quiero darte mi libertad. No sé si en tu vida hoy hay ataduras que no te permiten contemplar el amor y la libertad de que Cristo te quiere dar. Capaz que hay pecados ocultos que te siguen encadenando. Y el Señor que dice: ven a mí si estás cansado, si estás trabajado, si estás cansado, ven a mí. Yo te haré descansar, yo tomaré tu carga. Yo ya fui elevado en esa cruz, porque quiero todo de ti. Basta. Este mensaje del Señor esta semana me tocaba en el corazón, que hablara
a su iglesia. Basta de una doble vida. Basta de una doble vida. No perdamos tiempo. Mira cómo sigue este versículo. Dice: el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo del Hombre, unigénito de Dios. Dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. El Señor quiere que saques a la luz todo lo que tienes adentro. No quiere que te guardes nada. Dice, quiere liberarte completamente, hermano. El Señor quiere que podamos tener una comunión perfecta con Él, que podamos tener un crecimiento junto a Él. Y para ello Él quiere cargar aquello que hoy te está sometiendo. En cambio, dice, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Déjame decirte algo. Es muy probable que Nicodemo se fue muy frustrado de esta conversación, porque estaba esperando. Y muchas veces nosotros también, cuando conversamos con el Señor, nos sentimos frustrados porque estamos esperando que se haga lo que nosotros queremos. Pero Nicodemo tuvo el privilegio de poder ver en carne propia lo que Jesús le había dicho. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz, aquellos que eran sus discípulos, sus seguidores, lo abandonaron, huyeron, le negaron. Pero Nicodemo con otros fariseos, José de Arimatea, fueron ante Pilato a pedir su cuerpo. Lo limpiaron y lo envolvieron. Fariseos atendiendo a aquel que había sido asesinado por fariseos. Si no había tenido una transformación del espíritu, Nicodemo ahí. Y él, en el momento que vio a Jesucristo resucitado al tercer día, pudo comprender plenamente el plan de salvación. Esos son encuentros transformadores. Y el Señor hoy quiere tener un encuentro con vos. Quiere transformar tu vida plenamente. Porque quiere darte todo. No es mezquino para nada. Él entrega todo. Por eso, para terminar, hoy te voy a proponer hacer un regalito que me hizo recién Marce. Te voy a pedir que hagas algo. No tengas miedo, no es algo, sino que te puedas poner la mano y taparte los oídos, ¿sí? Tápate los oídos. Y dile al Señor: Señor, ¿qué ves cuando me miras? No te saques las manos del oído y espera un ratito, pensá, sentí, si escuchás la voz de Dios, ¿qué es lo que Dios ve cuando te mira? Y ahora pregúntale: Señor, ¿qué quieres decirme? Te escuchaste vos mismo, ¿cierto? Ahora escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios ve cuando te mira? ¿Y qué es lo que Dios quiere decirte? En esta posición quiero invitarte, si nunca antes
has declarado a Cristo como tu Salvador, has creído que Él murió para limpiar tus pecados, y hoy crees en Él y decís, sí, creo en Jesucristo, que puedas hacer una oración conmigo. No te preocupes, todos van a seguir con los ojos cerrados, con la cabeza agacha, porque es algo personal con vos y el Señor. Si en esta mañana, este domingo, tú quieres entregar tu vida porque realmente quieres obtener ese beneficio, ser hijo de Dios y ese regalo de la eternidad, de la vida eterna, dile al Señor, Padre amado, hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo hacer nada para obtener tu perdón. Nada puedo hacer para ser salvo. Pero creo en aquel que enviaste al mundo, Jesucristo, a morir por mí. Y hoy lo acepto como Salvador. Y pido que su sangre limpie de mi pecado y tu Espíritu Santo habite en mi vida. Hoy lo recibo como Salvador. Hoy lo recibo como Salvador y tomo este privilegio de ser hijo tuyo. Creo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Una oración muy sencilla. Pero si hoy has tomado esta decisión, solamente te pido que levantes tu mano. No es un circo, nada, solamente hay hermanos que quieren acompañarte en esto. Si hoy has tomado por primera vez, has hecho esta oración, te voy a invitar a que levantes las manos. Sin levantar la cabeza, lo demás, no tengan vergüenza. Si hoy has tomado la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador, levanta tu mano. Aunque sea apenas muy, solamente queremos identificarte para darte algo en especial. Y si esto te genera un poco de vergüenza o algo, no hay problema. Una vez que termine el encuentro, un grupo hermano nos quedamos acá y queremos dialogar con vos. Pero si también vos has vivido y has aceptado a Cristo como Salvador, pero sabés que hay cosas que te están aferrando a la carne y que no te permiten experimentar una vida espiritual completa y llena por parte del Espíritu Santo de Dios, hoy también es tu oportunidad. Es tu oportunidad de decir, rompe estas cadenas, Jesús. Si estás en esta situación, te voy a pedir que ores conmigo. Padre amado, yo he creído en ti y sé que tu sangre me justifica, pero también sé que hay pecados que aún me tienen atrapado. Pero tu sangre es poderosa, Señor, y rompe todo. Por eso hoy quiero entregarte todo a ti, Señor. Quiero entregar mi vida completa a ti, Señor, para que tú hagas con ella lo que quieras, Padre. Moldea mi vida a tu gusto, Señor. Lléname de tu Espíritu, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, quiero que todo mi ser esté en la luz, Señor. Esa luz que da tu santidad, papá. Oh, Señor, no quiero hacer un paso para atrás. Quiero que mis ojos estén mirando a Cristo. Mis ojos estén puestos en ti, Señor. No mirar para ningún otro lado, Señor. Y por eso quiero renovar este nuevo pacto contigo, papá. Oh, Señor. Hoy quiero renovar este nuevo pacto contigo, Señor. Agradezco tu fidelidad, Señor. Y agradezco porque sé que me estás escuchando. En nombre de Jesús. Amén. También, hermanos, si alguien ha tenido este compromiso nuevamente con el Señor, te voy a pedir que no te vayas.
Tenemos el grupo de alcance, el grupo discipulado, que queremos acompañarte. Porque esa es la función del cuerpo. Todos juntos, recorrer esta carrera, ¿sí? Y ayer decíamos en el grupo que no queremos llegar a la meta y que falte alguno. No queremos que falte ninguno. Queremos todos juntos llegar. Y por eso estamos para esto, hermano. Para acompañarte y para cuando los brazos sean pesados y caigan, hagamos 2 o 3 y lo levantemos. Que el Señor te bendiga mucho. No olvides ir pasar los chicos a la banda. Y quiero decirte algo. El Señor tiene cosas maravillosas para tu vida. No cosas fáciles. No te puedo decir que tu vida va a ser fácil, todo lo contrario. Pero el Señor tiene cosas preciosas para tu vida. No pierdas la oportunidad de vivirla por ser alguien como he sido yo tanto tiempo, por ser cobarde. Jugátela por el Señor. Juega una vida íntegra para el Señor. Ya no juegues a 2 bandos, como dicen los jóvenes. Disfruta de lo que el Señor tiene, esos manjares preparados para vos. Porque como dijo nuestro pastor, debemos ser una iglesia entendida en los tiempos. Y sabemos que ese cordero que fue inmolado pronto volverá, pero viene, que te lo cuente Marcel, rubio, plateado, con ojos de poder, poderoso. Y sabes que cuando estemos en su presencia nos vamos a arrepentir tanto de no haberle dado más honra, más gloria y habernos